En el siglo XVIII, los médicos empiezan a imponer la idea de que todo niño concebido tenía todo el derecho de nacer y vivir en las mejores condiciones. Y por lo tanto, el cuerpo de la madre, que era donde estaba albergado el bebé, debería ser objeto de todas las atenciones posibles. Y esto significó un gran cambio en cómo se valoraba a la mujer en aquella época, pues antes el valor de una mujer estaba en la familia o el linaje al cual ella pertenecía. A partir del siglo de las luces, el valor de la mujer estará en su rol como madre y como esposa. Pero el rol de la mujer todavía es considerado como un rol secundario. Su rol simplemente debería ser criar y alimentar a los hijos, y siempre sujeta a la voluntad de su esposo, el varón. Rousseau era un gran defensor de la lactancia materna, tal como se desprende de la lectura de sus obras, como por ejemplo Emilio. Para Rousseau era muy importante ese maravilloso vínculo que se daba entre madre y bebé en el acto maravilloso de lactar. El 5 de octubre de 1789, una mujer sale a las calles con un tambor y hace un llamado a todas las mujeres a unirse a una protesta. Pronto son 7.000 mujeres que marchan por las calles y se dirigen al Palacio de Versalles a exigirle al rey que solucione el gran problema del desabastecimiento de pan. Inclusive, y no se sabe cómo, consiguen un cañón y amenazan con dispararlo al Palacio de Versalles si el rey no solucionaba el problema. La mayor parte de estas mujeres eran madres y lo que querían era pan para sus hijos. Durante la Revolución Francesa, las mujeres pelearon codo a codo y hombro con hombro junto a los varones para la conquista de los derechos del hombre, que al final solamente fueron los derechos de los varones, porque las mujeres fueron excluidas de la vida política. Las mujeres entonces se reúnen en clubes, sí. Ellas mismas forman clubes femeninos donde se reunían para discutir asuntos de política, pero luego de unos años esos clubes también fueron prohibidos. Una mujer luchadora de aquella época, Olympia de Gouges, publica entonces la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En estos derechos, ella plantea que la maternidad, el cuidado de los niños, debería ser considerado un trabajo. Olympia de Gouges, por hacer estas declaraciones, fue llevada a la guillotina el año de 1793. Con respecto a los derechos de las mujeres y de las madres, nada había cambiado. Inclusive, cuando Napoleón llega al poder, publica en 1804 el Código Civil. Y en este código encontramos todos los derechos de... Sí, adivinaron. Aquí se encuentran los derechos civiles de los varones. No se les daba estos derechos a las mujeres. A las mujeres y madres se le negaban todos los derechos de los que sí podían disfrutar los varones. A fines del siglo XIX aparece en Europa la mujer proletaria. Esta mujer trabaja en industrias y fábricas. Trabaja la misma cantidad de horas que el varón. Produce la misma cantidad de cosas y objetos que el varón, pero gana mucho menos. Además, las mujeres trabajaban jornadas laborales de 14 horas y no les alcanzaba tiempo para el cuidado de los niños. Por lo tanto, las mujeres empiezan a exigir derechos, su derecho a ser madre. Tras muchas luchas lo lograron. En la Europa de Bismarck, el año de 1878, las mujeres lograron que les dieran 3 semanas de descanso luego del parto. Poco a poco, los demás países de Europa continuaron con esta tendencia. En el siglo XVIII también se empieza a hacer popular comprarle y regalarle muñecas a las niñas para que ellas desde pequeñas se vayan haciendo la idea de que cuando crezcan van a ser buenas madres y buenas esposas. Gracias a los descubrimientos de Pasteur sobre el importante papel que cumple la higiene y la asepsia para salvar vidas, los hospitales de Europa empiezan a implementar medidas extremas de higiene en los hospitales. De esta manera, y a principios de 1900, la mayor parte de mujeres deciden tener sus partos en hospitales y ya no con comadronas. Y como en aquella época había muy pocas mujeres médicas, entonces los trabajos relacionados con el parto, el embarazo y la salud de la mujer quedaron en manos de varones, en manos de médicos varones.
Durante las dos guerras mundiales, mientras la mayor parte de varones se encuentra peleando en el frente, las mujeres empiezan a realizar las tareas que tradicionalmente hacían los hombres, tanto en fábricas como en diversas clases de ocupaciones. De esta manera, la mujer poco a poco va conquistando espacios sociales y también derechos laborales, tanto derechos para ella como mujer, como también derechos para sus hijos. Un aspecto bastante oscuro del siglo XX es la eugenesia. En esta idea equivocada se consideraba que personas con discapacidad, como por ejemplo personas ciegas o sordas, no deberían tener hijos, no deberían reproducirse. De esta manera, la Alemania nazi esterilizó a 400.000 personas. Entre ellos había judíos, homosexuales y personas con discapacidad para que no pudieran reproducirse. Y todo el mundo exclama: ¡qué horror! Es algo inconcebible. ¿Cómo los alemanes pudieron hacer eso? Y sin embargo, los alemanes se inspiraron en lo que hacía los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos también esterilizó a un promedio de 60.000 personas durante esa época. Y en el Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se esterilizó también a muchas mujeres de zonas rurales y quechua hablantes, y muchas veces a la fuerza. Se estima que un promedio de no menos de 200.000 mujeres fueron esterilizadas durante ese amargo y oscuro periodo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjo un hecho curioso, que en la historia se conoce con el nombre de Baby Boom. Todas las mujeres de pronto quedaron embarazadas y estaban esperando bebés. ¿Por qué sucedió esto? Porque durante las guerras, la mayor parte de varones estaban peleando en el frente. Al acabar las guerras, regresan los varones y la mayor parte de mujeres entonces queda embarazada. De esta manera empezó a crecer la población mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y al mismo tiempo empieza a reducirse la tasa de mortalidad. ¿Sabías que hace 65 años las mujeres en el Perú no podían votar? Sí, las mujeres no podían votar, solamente podían hacerlo los varones. Recién en el año de 1955 sale una ley en que las mujeres ya podían votar, pero solamente podían hacerlo las mujeres que sabían leer y escribir. Recién en el año de 1979 se le da el voto a las mujeres iletradas. Y la historia continúa y aparecen nuevas formas, nuevas modalidades de ser madre. A fines de los años 60 aparece la píldora anticonceptiva y por primera vez en la historia de la humanidad la mujer puede decidir cuándo quedar embarazada. Esto representó sin duda alguna un gran paso en el proceso de emancipación de la mujer. Una mujer o una pareja estéril ahora puede tener hijos, gracias a las técnicas in vitro. El año de 1978 nació por primera vez en la historia el primer bebé in vitro, conocido también como el primer bebé probeta. Esta técnica consiste en tomar un óvulo y fecundarlo, pero fuera del cuerpo de la mujer. Luego, cuando el óvulo está fecundado, se implanta en el útero de la mujer. También un óvulo fecundado puede ser transferido al útero de otra mujer. En este caso estamos hablando de un vientre de alquiler. Y también en nuestro siglo, el siglo XXI, se da el fenómeno de las madres solteras por elección. Es decir, mujeres que quieren tener un bebé, pero que quieren permanecer solteras, porque así ellas lo desean. También podríamos citar el caso de Ricardo Morán, que gracias a la gestación subrogada ahora es padre de Catalina y Emiliano. Sus dos hijos nacieron en los Estados Unidos y tienen la nacionalidad norteamericana. Ahora Ricardo Morán ha iniciado una cruzada, va a empezar una pelea para que sus hijos sean reconocidos también como ciudadanos peruanos, porque es un derecho que hasta ahora se les niega. Y también podemos citar el caso de Sofía Mulanovich, que junto a su pareja Camila acaban de tener un bebé. El bebé ha nacido el 6 de mayo y en plena cuarentena. El niño se llama Teo. Sofía Mulanovich publicó fotos en las redes sociales, ella orgullosa, junto con su bebé, y le dedica las siguientes palabras. En estos momentos de miedo, dolor e incertidumbre, llegaste tú,
para darnos vida. Un amor indescriptible y ganas de vivir y seguir, convirtiéndonos en mejores personas para guiarte en este camino de la mejor manera posible. Gracias por escogernos, Teo. Contigo nace libertad, amor y esperanza. Y me siento la persona más afortunada de poder tenerte así, entre mis brazos. Te amo, hijo. Un feliz día a todas las mamás del Perú y de todo el mundo. Adiós.